Continuamos en el mañana, si quien quiera se puede suscribir a Esto es FA, sí, y nos ayuda a continuar con este emprendimiento maravilloso que es el mañana, el FA, todas las cosas que estamos haciendo. Bien, presentamos con un aplauso al señor Ernesto Tenenbaum. ¿Alguna vez te aplaudieron tanto así como hoy? Fueron varios aplausos. Yo esperaba uno, sí, uno y por eso digo, varios. Es la primera vez, está muy emocionado. Me impresionó. Empezó a decir rarísimo lo que pasó. No, impresionante. Hubo 4 aplausos. Vamos a hacerlo, pero ahora con onda, ¿sí? De verdad. Sí. El señor Ernesto Tenenbaum. ¿Puedo aplaudirme yo también? Y sí. Porque yo soy de Leo y los de Leo necesitamos muchos aplausos. Muchos aplausos. Es esto lo que conseguimos, pero bueno, ya está. Bueno, está bien. Ahí está. Para 20 minutos, en 20 minutos podemos hacerlo de vuelta. A unos 20 cada años. Día, cada día. 20 años que lo conozco a este señor, hace tiempo. Y un poco desde que empezó Néstor Kirchner, ¿no? Porque fue en el 2005, por ahí, ¿no? Por ahí, claro. Sí, 2000, sí. Y mirá todas las cosas que han pasado. Y por ejemplo, 20 años. 20 años. Que dice que 20 años no es nada. Sí, es un montón. Claro. Explícamela. En el momento ese lo decíamos, ahora pasó el tiempo y nos dimos cuenta que no era así. Sí, se ve que no la pasaste en Devoto, Carlitos. Bien, ¿qué tal? ¿En qué sentido? Y todo, vamos a hablar porque hay un montón de cosas para hablar. Te presento al señor Mauset. Mucho gusto. Un gusto conocerlo. Ahí está. Me siento muy honrado. Matías Mauset, sí, el nuevo periodismo. El nuevo periodismo. Sí. Él es el nuevo periodismo. Era esto. Yo me lo estaba preguntando. Era eso lo que había. ¿Dónde está el nuevo periodismo? Y ahí Sí, está. ahí está. Tuviste aplausos y te encontraste con el nuevo periodismo. ¿Qué más Ya querés? está, ya gané la mañana. Pero qué loco el momento, el presente. Uno piensa que no va a haber más sorpresas y sigue habiendo y no termina esta novela que es nuestro país. Y sí. Es un momento como para caer en un lugar común muy bisagra. Sí. A ver, uno ha pasado muchas elecciones, donde todo el mundo las vive muy emocional, las elecciones, sobre todo quienes tienen tomado partido, Sí. y quienes creen que del otro lado lo único que puede pasar es un caos endemoniado o una... yo en general no las vi así las elecciones. Yo en general he visto elecciones como una pelea de propuestas, donde yo todo el tiempo decía, bueno, ¿cómo arreglamos el tema económico? Porque eso es lo que veía. O elecciones ya predefinidas. Por ejemplo, la elección del 2007, donde gana Cristina, es una elección que uno sabía que iba a pasar. Sí. La del 2011, uno sabía que iba a pasar, con lo cual la tensión disminuía porque era algo que vos analizabas que estaba pasando. Sí. La del 2015 fue mucho más pareja, Sí. pero entre dos personas que, si uno mira más allá de la pertenencia a cada sector, eran bastante parecidas entre sí. Sí. Scioli y Scioli. Macri podrían haber sido aliados, intercambiados o lo que sea. Lo que está pasando en esta elección particularmente es que aparecen posiciones extremas muy difíciles muy distintas de lo que estamos acostumbrados. La primera posición extrema fue la de Patricia Bullrich. Sí. Patricia Bullrich, que era la favorita, digamos, era una de las dos candidatas de la fuerza que parecía que iba a ser la favorita, Sí. planteaba las cuestiones a todo o nada como pocas fuerzas había visto antes, es decir, que en términos de represión, de meter en cana a dirigentes políticos, una cosa que a mí me sorprendió, porque además la conozco hace muchísimos años, y una radicalización de ella que creo que puedo explicar, o que creo que se puede explicar como conclusión de una... Creo que ocupó un lugar que hacía falta y era la contracara de Cristina. Sí, no sé si... ella expresó o quiso expresar a un sector social que se une en eso, en el antikirchnerismo. Sí. Y lo expresó de una manera muy violenta o muy virulenta, que tiene momentos que son muy importantes, como por ejemplo la negativa a repudiar el atentado contra Cristina, la negativa a reconocer el triunfo de Lula en Brasil, Sí. las marchas anticuarentena, las marchas contra el gobierno en un escenario donde había bolsas mortuorias o ataúdes. Sí, sí. Entonces ella busca desde el principio, o es lo que representa, o es lo que es, Sí. expresar esa furia anticuarentena y anti-kirchnerismo al mismo tiempo. Y en ese recorrido va siendo un dato todo. Pero digo, consiguió un lugar, como vos decís, el otro día, ¿a quién le mencionaba? Me acuerdo que vino, Freddy Storani.
Recordaba cuando hacíamos Medios Locos, ¿te acordás de ese programa con Castelo? La Bullrich venía siempre, en la época de la Alianza, venía siempre súper simpática, una persona, y ahí se transformó en otra cosa. Yo creo que es el personaje que ocupó porque es lo que más le funcionó. Bueno, le funcionó hasta ahí. Y cuando ella pierde, cuando queda tercera, la expresión mucho más extrema aún que ella es la de Javier Milei. Y entonces estamos ahora ante una situación en la cual puede ser presidente, digamos, tiene chances muy altas de ser presidente, un hombre que en distintos momentos de su carrera hacia su carrera política tan vertiginosa, ha planteado cosas, a ver, muy raras y con una personalidad realmente muy extraña. Con lo cual, si eso ocurriera, la Argentina va a entrar en una experiencia inédita para la Argentina. ¿Qué te parece? Que tiene preguntas desde lo económico, desde lo moral, desde lo político. Es decir, pregunta, ¿un hombre así es capaz de gobernar un país por más malos que sean los otros? Es una pregunta central. Una segunda es la mirada económica. ¿Qué significa para la gente? Si pudiera ponerla en práctica y si no pudiera ponerla en práctica, porque las dos cosas tienen efectos muy, por lo menos en lo inmediato, bastante duros. La tercera la primera es política, después económica, y la tercera es moral, que uno ve que Milei plantea cosas que están por fuera de los debates habituales de la Argentina. Voy a dar un ejemplo. Alfonsín. Alfonsín era considerado, o es considerado por grandes mayorías de los argentinos, como un hombre que podés discutir tal cosa, cómo le fue el gobierno, que lo económico, que la evidencia de vida, muchas cosas para discutir, como de cualquier ser humano o de cualquier líder. Pero claramente la primera mirada de la sociedad sobre Alfonsín fue un hombre honesto, que fue el hombre que fundó la democracia argentina. Milei, y uno se pregunta, ¿por qué se mete ahí? Bueno, porque es él, porque él es muy franco. Digo, a veces se esconde, pero es su posición más genuina, digamos. Él es genuino. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Yo durante bastante tiempo hablaba bastante con Milei. ¿Por qué? Porque cuando veo surgir el fenómeno, yo soy periodista, alguna gente no entiende que eso es un periodista, y para poder construir contar un fenómeno, uno tiene que verlo, acercarse, obviamente. Y él es muy raro porque era un hombre, no es que era cordial, era exageradamente cordial. Era un tipo que te veía y te abrazaba como si fueras un amigo de toda la vida y vos como te incomodaba. Pero bueno, en esa situación se dieron varias charlas que al aire lo que yo le planteaba todo el tiempo es: lo tuyo es como medio loco lo que planteas. Por ejemplo, me acuerdo de una discusión por CNN porque él dice todo el tiempo: yo estoy contra el comunismo, yo estoy contra el comunismo. Y yo le decía: mira, yo entiendo ese discurso, no lo comparto, pero entiendo antes de la caída del muro de Berlín. Oye, el comunismo casi no existe. Entonces primero te decía: bueno, decime dónde está el comunismo. Entonces te decía: bueno, Cuba. Bueno, pero Cuba es una islita, no es... Bueno, tal vez Venezuela. Entonces digo, bueno, vos te das cuenta que antes era la mitad del mundo. Hoy la lucha contra el comunismo, cuando la mayoría de los países comunistas se hicieron capitalistas, China, no entiendo que eso sea el eje de una identidad, porque no es tan importante. Y ahí empezaba, bueno, María Eugenia Vidal es comunista, Alfonsín era comunista, los demócratas de Estados Unidos son comunistas, y empieza, lo que pasa es una cuestión de grados y de dinámica. El que es un poco comunista, tarde o temprano termina siendo muy... Había diálogos sobre eso. O, por ejemplo, diálogos sobre la mirada de él, etcétera. Siempre esos diálogos seguían con yo aprendo mucho de las charlas con vos porque son respetuosas, vos sos muy respetuoso, etcétera, etcétera. Y en un momento él dice lo de la venta de órganos. Entonces mi hijo mayor, que es muy lector, me dice: mirá, el mismo autor, Murray Rothbard, que ahora todo el mundo lo conoce, que hablaba de la venta de órganos y sobre el cual él toma ese argumento, unos párrafos más abajo en uno de sus libros habla de la venta de niños, del mercado de niños. Si vos lo invitás al piso de la radio y le preguntas, como él busca, es muy genuino, no te lo va a negar. Entonces lo invito y estamos charlando un rato largo y le pregunto: che, Murray Rothbard, el autor que dice la venta de órganos, que vos admirás mucho a punto tal que le pusiste su nombre a uno de tus perros. Dice lo de la venta de niños, no solo de la venta de... ¿Vos qué pensás? Y él dijo lo que mi hijo esperaba que dijera. Dijo, bueno, filosóficamente habría que ver si la sociedad está preparada, pero en realidad... Entonces en ese momento Jairo Stacher dice: pero pará, la respuesta no es no. Y no, porque esto depende, estamos hablando de lo filosófico, no de lo político. Y entonces eso en él, cuando él le pega a Alfonsín,
está siendo el verdadero Milei. Él desprecia a un tipo como Alfonsín por socialdemócrata, por dirigista, por... a ver, Alfonsín en el último discurso, yo se lo pasaba en la radio, el último discurso de cierre de campaña del 83. Yo estuve ahí, Sí. hace 40 años, tenía 20 años. Sí. Era muy lindo tener 20 años. Sí. Y era la apertura a la democracia, era una cosa... Era hermoso, sí. Sí, leíamos los libros que estaban prohibidos, escuchábamos la música que estaba prohibido, hablábamos era de política, todo era apasionante, lindo, Sí. excitante. Y Alfonsín ahí habla, entre las cosas que dice en ese discurso, dice, no hay un país posible sin justicia social. Al día siguiente que gana Milei dice la justicia social es una inmundicia, esa es la palabra textual. Sí. Entonces, es lo que él piensa, es decir, cuando él le pega a Alfonsín, le está pegando una escala de valores. Sí. La idea de que se puede hacer un país democrático, equilibrado, integrado, y que eso se puede hacer con una conducción activa del Estado en eso. Milei cree exactamente lo opuesto, que hay que liberar las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas también, las fuerzas de mercado, y que al liberar las fuerzas del mercado, tarde o temprano vas a tener una sociedad más rica y por lo tanto con más empleo, con más trabajo, y que el Estado no debe interferir porque cualquier interferencia de eso lo que genera es más pobreza y más retraso. Ajá. Sí. Entonces, en esas dos miradas, son dos miradas muy, contrastantes. Sí. Alfonsín, yo me acuerdo, cuando sale del poder, a mí en página 12, yo todavía era muy chiquito, y me dan para cubrir radicalismo. Sí. Y yo lo seguí por muchos lados a Alfonsín. Y me acuerdo la defensa de una escala de valores de Alfonsín. Alfonsín planteaba, por ejemplo, repetía mucho en un discurso, empezaba el menemismo, empezaban los countries, y él decía, no puede ser que no se entienda que no está bien construir islas de opulencia en océanos de miseria. Sí. Entonces, él tenía una visión Total. muy, muy socialdemócrata. Yo me acuerdo en unas dos o tres entrevistas que le hice a Alfonsín, que tenía en su escritorio, en su biblioteca, estaba leyendo un libro sobre la vida de Manuel Azaña. Manuel Azaña fue el presidente de la República Española que tuvo que enfrentar a Franco y el que fue derrocado por... Bueno, era un tipo de centroizquierda, Manuel Azaña, Sí. democrático. Sí. Es decir, él lo veía como un poco lo que le pasó a él, como las fuerzas de izquierda no lo comprendieron y las fuerzas de derecha tampoco. En alguna medida, pero volviendo al comienzo, yo decía, es muy disruptivo y muy incierto en términos políticos, es incierto en términos personales, Sí. es incierto en términos económicos, y es muy contrastante con todo lo que estamos acostumbrados en términos morales. La figura de Alfonsín es el ejemplo que uno puede explicar, pero qué sé yo, que le pregunte por la dictadura y él responda con el mismo discurso que hizo Macera en el alegato del juicio de defensa, del juicio de los excomandantes, Sí. te muestra el cambio que hay y por qué esta elección es tan tensa. Y bueno, vos me decís cómo estamos, me preguntás y te digo. No, seguro. Me interesa hablar del rol de Macri en todo esto porque no da la sensación de que un poco subestimó el proceso electoral, que pensó que lo que se dirimía era solamente, o sea, que el peronismo estaba liquidado y que se dirimía cuál era la expresión opositora que iba a ganar, y de repente está ante un escenario en el que el gobierno no solamente está vivo en la elección, sino que además tiene narrativa que no tenía, básicamente la narrativa de plantear esto como la cordura versus la locura, que era muy difícil pensar que el peronismo llegara con una narrativa clara a una elección o a un balotaje. ¿No la sensación de que toda la actuación de Macri en este tiempo termina por generar una situación inconveniente para él mismo que lo ha llevado a salir a militar en este momento de Milei? A ver, son muchas cosas al mismo tiempo. Yo no sé qué es lo que quería Macri, qué buscaba, si subestimó o no subestimó, porque no hay manera de saberlo. Es evidente que Juntos por el Cambio, me gusta más analizarlo en términos estructurales. A mí me parece que de la pandemia en todo el mundo sale un sector muy enojado, más enojado de lo que pasaba antes. Entonces, ese enojo genera una división dentro de Juntos por el Cambio que obedece a ambiciones personales, pero también a cosas que pasan en la sociedad. Hay un sector, Macri, Patricia Bullrich, que dice, si nosotros no nos radicalizamos, perdemos a estos en manos de Milei o lo que fuera. Sí. Y hay otro sector, que Horacio Rodríguez Larreta y el resto de Juntos por el Cambio, que dice, nosotros no somos eso, nosotros no somos las marchas anticuarentena. De hecho, nosotros propusimos la cuarentena. Sí. Nosotros no somos la lucha de el bien contra el mal. Nosotros creemos que la única manera de gobernar un país es tratando de generar un acuerdo. Sí.
Y de hecho eso se grafica en los encuentros de Rodríguez Larreta con Alberto y con Kicillof en medio de la pandemia. El comienzo, sí. Entonces, eso que pasa en la sociedad, en la oposición, divide a Juntos por el Cambio. A eso se le agrega algo de lo cual se habla poco. Cuando Macri sale del poder, Macri sale muy paranoico. Y Macri está convencido de que el gobierno lo quiere meter preso, que es algo que todavía cree Macri. Sí. Y entonces cuando lo ve a Horacio Rodríguez Larreta, digamos, conciliar o tener una buena relación con el gobierno nacional, lo ve como un traidor. Claro. Y entonces lo que empieza a ver dentro del entorno del macrismo es: ese hijo de puta nos está traicionando cuando nosotros nos persiguen. Sí. Es muy lindo escuchar a tu gato, Mex. Está allí Ingrid, ahí las chicas están molestándola. Creo que su análisis político es más preciso. Sí, claro. Y estamos justamente hablando de Macri y es el gato. Ahí está. ¿Qué querés? Es así la producción que tenemos de este programa. Es deslumbrante. Es deslumbrante. Vos pedís un aplauso y hay 4. Exacto. Hablamos de Macri y hay un gato que maulla. Sí, o sea, es una cosa increíble. Y Milei va a saber cuando venga el león. Claro. Ahí se complica un poco. Y tenemos al nuevo periodismo. Sí. No, entonces decía, él lo veía, el entorno de Macri, en aquel momento ya empieza a hablar de Rodríguez Larreta como un traidor. Sí. Y me parece que además hay cuestiones psicológicas. Es un grupo que vive, un grupo de políticos que vive algo muy intenso. Desde que en el 2007 empiezan a juntarse, de la nada llegan al todo, forman una fuerza política impresionante y después se produce la caída. Y en todo eso hay desgastes, hay conflictos, hay peleas peleas personales que se producen. Sí. Pero de cualquier manera, bueno, se va dando esa dinámica. Y en esa dinámica, Macri en un momento siente que no le alcanza para llegar al poder, se corre y habilita, quizás por broncas históricas con Rodríguez Larreta, o porque no está de acuerdo con esa estrategia, o porque es la historia de que, a ver, de alguna manera sintió, como muchos líderes, que Rodríguez Larreta era su chofer y de repente se quería quedar con el auto. Claro. Dijo, vos no llegás. Y entonces empieza a alimentar a Bullrich, porque seguramente sin Bullrich, a ver, visto hoy retrospectivamente, la jugada lógica era o Macri candidato, o Patricia Bullrich a la provincia de Buenos Aires y Rodríguez Larreta presidente. Presentás un frente único, de repente conservás un 30-35% y estás en el balotaje, sos una oposición más difícil de calificar como loca, como se la puede calificar a Milei, y tenías la elección muy probablemente ganada. Ahora, se pelean muy fuertemente y se debilitan uno al otro. Suele pasar, cuando uno escucha la historia de este gobierno, uno ve que Cristina y Alberto están todos magullados de tanto que se pelearon. Y el que no se peleó queda enterito y está ahí peleando la presidencia. Pero es raro, digo, porque mirá lo que es la desconfianza. Indudablemente, como dice Ernesto, debe haber un estado de desconfianza enorme en Macri, ¿no? Porque de alguna manera fue destruyendo a todos y ahora lo precisa Milei. Bueno, una de las cosas que a mí me cuentan gente bastante informada de estos días es que Massa le mandó un emisario a Macri y le dijo: yo quiero ser presidente, no quiero meterte preso, quédate tranquilo, hagamos borrón y cuenta nueva y correte. Y Macri le mandó a decir que no le cree. Claro. Entonces, al no haber ningún tipo de acuerdo posible ahí, porque hay desconfianza absoluta, bueno, la dinámica va por este lado. Pero es eso, te das cuenta que tiene que ver con una cosa de perder poder, perder poder, y entonces para eso Hay todo, hay también razones ideológicas. Por ejemplo, ¿qué ve cada uno de qué pasó en el gobierno de Macri? ¿Por qué a Macri le fue mal? Rodríguez Larreta y su gente cree que a Macri le fue mal porque hizo cosas que terminaron mal, o sea que tiene culpa el gobierno. Macri dice que le fue mal porque no hizo, lo que hizo estaba bien y le faltó hacer otras cosas. Y ese discurso es el que encima levanta Milei ahora. Claro, desde hace un tiempo. Lo mismo pero más rápido. Claro. Y al mismo tiempo Macri le agrega el boicot kirchnerista. Entonces, esa discusión ideológica, esa discusión de oportunidad política, esa mirada de Macri que a él lo persiguen y el otro es un traidor porque no se solidariza, aun cuando no lo persiguieran, porque no pasó nada judicialmente con Macri. No. Y después las cuestiones personales. Hoy hay algo que pasa que es muy interesante dentro de Juntos por el Cambio, porque hay un montón de gente que está huérfana. Es decir, muchos técnicos, cuadros, militantes. Yo el otro día hablaba con uno de ellos que me decía: mirá, yo estoy muy golpeado, primero porque el primer golpe fue la derrota de Horacio Rodríguez Larreta. Pero eso está contemplado, es una interna, podés perder. El segundo golpe es que el Juntos por el Cambio salga tercero, porque éramos primeros y de repente quedamos afuera de todo. Y el tercer golpe, el más duro, fue el salto de Macri hacia el acuerdo con Milei,
porque eso rompió Juntos por el Cambio. Claro. Y entonces, en mi lugar de pertenencia política, habíamos armado algo al que todos pertenecíamos. Ahí, como en todo lugar, en el peronismo hay mucha gente distinta, Sí. y acá también. Entonces hay tipos que nos sentimos más socialdemócratas, pero somos antiquilleristas, y en la economía creemos que hay que hacerlo de alguna manera, otros que son más de derecha tradicional. Pero bueno, en esa dinámica todos estamos en el mismo lugar. Eso se rompió y ahora los que votamos en blanco, me dicen, nos califican de tibios, de paloma, de traidores, de funcionales, de bueno, un poco lo que pasaba en los 2009-2010, cuando algunos sectores iban del kirchnerismo y los calificaban a Massa, por ejemplo, de traidor, etcétera, etcétera. Sí. Cuando vos sos un político profesional, contemplás eso como parte del trabajo. Es un insulto y no pasa nada. Cuando vos sos un militante o alguien que tiene una pertenencia es ahí, diferente. y lo que se ve ahí es ese tipo de ruptura. Es una ruptura personal y una ruptura muy profunda. Sí. Con lo cual estamos hablando de algo que está reconfigurando el mapa político argentino. Juntos por el Cambio, tal cual lo pensábamos, no existe más. Todo eso cambia en el Parlamento. El peronismo está encontrando un nuevo liderazgo, un liderazgo que es mucho más joven, no tiene ni los 70 años de Cristina ni los 65 de Alberto. Massa y Kicillof tienen 50 cada uno. Sí. Y ese nuevo liderazgo será Massa si gana, o si no estará discutido entre los gobernadores que hay en el país, con Kicillof como un personaje que pasa a ser central si Massa pierde, porque ganó por mucha diferencia la provincia de Buenos Aires. Y del lado de la oposición aparece una situación donde hoy lo que se ve es un Juntos por el Cambio moderado y una alianza Milei-Macri que tiene más que ver con ideas como Bolsonaro, como Trump, como Meloni, más de ultraderecha. Si uno tuviera que definir, simplemente por descripción, hay un centro, una izquierda y una derecha, y hay extremos. Bueno, en el extremo de la derecha pasan a estar Milei y Macri. ¿Ves la posibilidad de que haya un techo? Podés tomar agua, toma agua. Sí. Un techo, digo, se vio en algunas elecciones cuando aparecen personajes outsiders o personajes que quizás no son outsiders, pero aparecen en los extremos, que te opera un techo. Digo, pasó con Kast, pasó con Hernández en Colombia, y que esto pueda aparecer más allá de los problemas que tiene el gobierno y del descontento que hay con la situación económica, que el hecho de que Milei sea el candidato puede hacer aparecer un techo que le permita al peronismo... Mira, hay ejemplos de techo y de no techo. Tanto Kast como Boric eran outsiders. Claro. Y Boric no tuvo techo. Pero Boric no era extremo en el discurso. Bueno, Boric venía para un sector de la sociedad, era lo más de izquierda que hubo, ya no, pero lo más de izquierda que hubo en Chile desde que volvió la democracia. Era un hombre que estaba aliado con el Partido Comunista, un hombre que surgía de la nada al todo, era un dirigente estudiantil que llegó a la presidencia sin casi una transición. Petro también era un hombre que no estaba que estaba por fuera del sistema político tradicional. Castillo era un hombre que estaba por fuera del sistema y no tuvo techo. Y así puedo decirte, Noboa, el que ganó en el Ecuador, es totalmente nuevo, se presentó y ganó. O sea, está pasando mucho, ¿no? Que en algunos casos haya techo no quiere decir que, bueno, Bolsonaro, que en todos los casos haya techo. No sé cómo van a salir las elecciones, que esa es la pregunta que está latente de esto. Me la paso haciendo cálculos aritméticos, tengo cálculos aritméticos que me llevan a que gana Massa y tengo cálculos aritméticos que me llevan a que gana Milei. Por ejemplo, que gana Massa. La peor elección del peronismo, la única derrota a nivel nacional del peronismo fue en el 2015, que perdió por 2 puntos. Conozco mucha gente que votó a Macri en ese momento y que no vota a Milei ahora, con lo cual vos decís, el peronismo en un balotaje, en un mal momento tuvo 49, los 51 puntos de Macri no van a ser de Milei, por lo tanto gana el peronismo. Esa es la mirada digamos, clara que te lleva al triunfo. Agregale a eso más profesionalismo, más homogeneidad, más confianza, más fiscales. Mejor candidato quizás. Eso no lo sé, eso se verá porque depende del resultado, pero digamos más... No, pero te imaginas que Milei no va a hacer las cosas bien. No, mejor candidato es como... mejor candidato Massa que Scioli. Perdón. Mejor candidato Massa que Scioli. No lo sé. Pero claro, en aquel momento el gobierno tenía una popularidad, una aprobación entre 40 y el 45, y ahora el gobierno tiene una popularidad entre el 20 y el 25, con lo cual tiene ahí algo que cuando vos ves, que vos vas a la segunda visión. Yo tengo la experiencia, no con un candidato tan raro, pero la experiencia de que cuando hay mucho descontento, ese es como un río que busca y al final encuentra su cauce. De Narváez le ganó a Kirchner. Y decís, ¿cómo? ¿De Narváez? ¿Quién era de Narváez? Y le ganó porque había descontento. Y Macri le ganó a Scioli. Buscó que un poco Massa, que un poco Macri y yo. Bueno, ahora hay un cauce.
Sí. Y ese cauce es Milei y el descontento está. Es decir, después de muchas divisiones, porque si vos mirás, una de las explicaciones de por qué gana Kicillof, por qué gana Massa, por qué gana hasta en La Plata el peronismo, donde nunca gana, es porque la oposición iba dividida. Bueno, ahora la oposición va unida. Sí. Y si el cálculo que hace Macri, todo esto es la oposición sumada, da eso. Ahora, es otra elección el balotaje. Entonces vos cuando vos lo ves, vos decís, bueno, Milei se corre hacia Macri. Ahora, que es obvio que al sectores de clase media alta, muy antiperonista, eso lo seduce. Sí. El San Isidro querido de Macri va a arrasar Milei ahí. Vicente López, La Recoleta, Barrio Norte, etcétera. Córdoba también. Córdoba sí, pero hay que ver después, bueno, también hay que ver márgenes, ¿no? Sí. Entonces, en ese ida y vuelta, claro, él trata de generar simpatía en ese sector. Pero el pibe del conurbano, que lo votaba, que se identificó con él, que es donde él perfora el piso peronista, que es la gran diferencia entre Milei y Macri, y lo perfora fuerte. El pibe del conurbano, que lo ve abrazado de Macri, y lo votaba porque no era Macri, de repente se le escapa. Y se va al blanco o se va. Entonces vos podés ver que crece por el lado de la oposición, pero de repente cae. De hecho, yo tengo alguna gente que vive en el conurbano, en sectores, zonas pobres o que son maestros, que me dicen, che, antes todos votaban a Milei y ahora aparecen votando a Massa. Sí. Entonces, por eso, uno puede calcular, restar, sumar y qué sé yo, y no se va a saber hasta el domingo de la noche. Sí. No hay manera. Por ejemplo, hay encuestadores que te dicen que está 10 puntos arriba Massa, pero esos 10 puntos son 44-34. Hay 20 puntos que ahí no están. Sí. Hay encuestadores que te dicen hay mucho voto en blanco, pero en todos los balotajes, al final el voto en blanco se inclina hacia algún lugar. ¿Y hacia dónde se va el lugar? ¿Qué sé yo? Yo me imagino que mucho voto en blanco radical puede al final, dado lo que está pasando, inclinarse por Massa. Pero mucho voto en blanco de Juntos por el Cambio no radical termine votando Milei. No sé, es muy endiablada la elección y se verá en 19 días. Y sí, qué cosa rara. Veía que la elección con menor porcentaje de voto en blanco en la historia desde el regreso de la democracia hasta acá fue el balotaje 2015, que fue la única elección que hubo un porcentaje de voto en blanco, era 1,18. El porcentaje más bajo de voto en blanco en el balotaje. En el balotaje. Es lo que dicen, por ejemplo, hoy hablaba con un analista, una analista, que me decía en la pelea, el balotaje del 2015 entre Lustó y Rodríguez Larreta, Rodríguez Larreta nos daba 10 puntos arriba, 50-40 con 10 puntos de voto en blanco. Esos 10 puntos no aparecieron al final y votaron todos a Lustó y quedó 51-49. Casi se la gana Lustó. ¿Qué pasa, no? En la cabeza de la gente? Gente enojada, por supuesto, como decís vos, después de la pandemia sucede todo esto, este cambio, que la gente ya no sabe dónde está parada, pero tiene mucha bronca, odio, todo va peor, todo horrible, la economía, no sabemos qué va a pasar, se empiezan a barajar un montón de cosas, esté uno o el otro, no se sabe, y tiene que decidir, hay que tomar una decisión en este momento. Yo no lo puedo creer. Por supuesto, por suerte existe Milei para Massa, porque también se muestra una persona que no lo detienen, le dicen, che, no vayas más al coso y que escuchás vos y que no lo dejan. Todo el tiempo, cuando aparece siendo un demente, una persona que no está... Lo que pasa que es muy... Mira, hoy me mandaba un amigo un chiste de Mafalda, si me dan 2 segundos lo encuentro, que refleja hace 50 años una situación que en algún lugar tiene algo de parecido. El chiste decía así, hablan Mafalda y Libertad. Y Mafalda le dice, ¿y tu papá Libertad? ¿Quién piensa votar en las próximas elecciones? Callate, le dice Libertad, anda con una cara del pobre. Entonces ella dice, todavía no decidió por ningún candidato. Sí se decidió y anda con una cara del pobre. ¿Por qué? ¿Piensa que ese candidato va a perder? No, piensa que va a ganar y anda con una cara del pobre. Entonces, no entiendo a tu padre, Libertad. ¿Sabe a quién votar en las próximas elecciones? ¿Piensa que ese candidato va a ganar y no está contento? No, anda con una cara del pobre. ¿Pero por qué? ¿Acaso supone que al candidato no lo va a dejar de gobernar? A veces supone eso y entonces anda con una cara pobre. Otra vez se supone que sí, que lo van a dejar gobernar y también anda con una cara pobre. Entonces, pero jorobar, si tanto le fastidia a ese candidato, ¿por qué cuerno no se le ocurrió votar a cualquiera de los otros? Se le ocurrió y anduvo con unas caras el pobre.
Pa. Y entonces, la verdad, a ver, yo cuando estaba antes de la primera vuelta, Sí. dije en la radio que yo votaba a cualquiera de los dos que termine enfrentando a Milei. Sí. Es decir, hoy en día, por más que esté lejos de los dos o de que tenga dudas de Massa o de Patricia Bullrich, si Bullrich hubiera sido la candidata contra Milei, la hubiera votado a Bullrich. Obviamente, hoy yo votaría Massa. Es decir, para mí, Bullrich o Massa son políticos de un sistema. Bullrich cada vez más radicalizada, pero rodeada de políticos de un sistema, qué sé yo. Milei es un salto hacia cualquier lado. Es realmente que... Pero creo que están todos desorientados en la unión esta, que no saben bien para dónde mandar el discurso. Pero al mismo tiempo, votar a Massa, es cierto, las dos cosas son para estudiar. Si gana Milei, porque es Milei, y si gana Massa, que gana el ministro del 150% de inflación, que además lo recibió 60, 70, también es un hecho para estudiar históricamente, que refiere a ese chiste. Claro. Las dos posibilidades, en una discusión de café, si pudiera verla entre alguien que vota Milei a desgano y alguien que vota Massa, cada uno parece la escena, el meme ese del hombre araña. Cada uno será, ¿y tu candidato qué? Yo una vez, cuando fue el reportaje ese donde habla sobre el tráfico de la venta de niños, cuando terminó el reportaje, le digo a Milei, vos sabés que no sería bueno para el país ni para vos que ganes las elecciones. Entonces me dice, esto off the record, ¿no? Y me dice, ¿por qué? Entonces le digo, porque se requiere mucha estabilidad emocional para ese cargo y vas a estar sometido a una presión tremenda. Entonces me dice, ¿vos decís que yo estoy chiflado? Y digo, un poco. Y pone esa cara rara y dice, ¿y los que están ahora? Entonces, cuando me dice eso, yo le digo, y es un punto que vos tenés, no referido a Massa, ni a Alberto, ni a Cristina, sino a todos los que tuvieron, porque el voto a Milei tiene que ver con muchos fracasos. Claro. Entonces, esos fracasos terminan, bueno, yo tuve esperanza en Cristina, bueno, terminó y se me fue la esperanza. Tuve esperanza en Macri, me fracasó lo de Macri también. Bueno, volví a tener esperanza en el peronismo, me fracasó lo del peronismo también. Bueno, probemos con este loco, que se vayan todos a la concha de la lora. Claro. Por supuesto, es como en la vida cotidiana. Si vos reaccionás con enojo y tirás una mesa, rompés plato, le das una trompada a un hijo porque estás enojado, cuando te desenojás, vos ves el desastre que dejaste. Entonces conviene no votar con enojo. Pero bueno, yo creo eso. El otro día me increpó una mujer que estaba yendo a un acto para denunciar fraude en las elecciones. Y me empezó a gritar, sobrado de mierda. Y qué sé yo, y dije, señora, usted está muy enojado. Vos no decís lo que hay que decir. ¿Qué debería decir? Y me decía, que hubo fraude. Es que no hubo fraude. Si usted quiere, le digo, ves que estás ensobrado. La mujer tiene un gorrito, un cartelito. A los gritos pelados, fílmenlo, no había nadie en la calle. Bueno, a esa mujer yo no la puedo convencer de que no vote enojada, porque está ya dominada por el odio, el enojo. Entonces tenemos un problema. Y ese odio la contiene, indudablemente. Bien, tenemos que cerrar. Bueno, ¿me van a aplaudir de nuevo, por favor? No, y vas a volver todos los jueves. Bien. El leonino se va como reconfortado. Ahí está, claro que sí. Un aplauso fuerte otra vez. Mirá lo que es. ¡Viva Perón! Ahí está. ¡Viva el pincharrata! ¿Viste? Toda gente de pincharrata. Toda gente de bien acá. Ahí está, ¿viste? El nuevo periodismo, los aplausos y el gato que babulla cuando habló de Macri. Bien, muchas gracias. Le decimos al señor Tenenbaum. Gracias, Ernesto. Chao, Max, un gustazo. Bien, nos estamos viendo. Nos vamos a una tanda, ¿sí? Y ya estamos...